te das cuenta que está lloviendo? Esa fue la pregunta que me hizo mi otorrino hace unos 5 años. Yo respondí lo más obvio del mundo. Miro por la ventana. Pero él me miró y me dijo, la mayoría de las personas lo escuchan. Qué loco. Yo no tenía recuerdos de cómo sonaba la lluvia. Para mí era algo que se veía. En ese momento me di cuenta que había todo un mundo que me estaba perdiendo. Un mundo que no estaba escuchando. Y lo peor es que ni siquiera me había dado cuenta. Hola, soy Julieta, tengo hipoacusia bilateral. Tengo un audífono en un oído y un implante en el otro. Después de esta charla con mi otorrino, recuerdo que durante unos días estuve preguntándole a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, y todos me respondían lo mismo, una y otra vez. Me doy cuenta porque lo escucho. Estuve también unos días esperando que vuelva a llover. Ese día estaba en mi casa, miro por la ventana y me doy cuenta que está lloviendo. Trato de prestar atención a ver si lo escucho. Nada. Me acerco a la ventana. Silencio. Recuerdo que cerré los ojos, hice fuerza, como si eso me fuera a dar un superpoder auditivo. Silencio. Silencio que me hizo consciente de lo invisible, de lo que no se percibe, hasta que alguien te lo señala. Después de esto vinieron un par de semanas difíciles, de estudios, diferentes audiometrías, incluso la cirugía para el implante. Pero les quiero contar de un día que para mí fue maravilloso, el día que tuve mi primer audífono. Ese día, en el consultorio de mi fonoaudióloga, estaba extasiada. Me pusieron un aparatito en el oído y de repente podía escuchar todas las voces alrededor mío y podía entender lo que estaban diciendo. Podía escuchar una frase entera sin tener que imaginarme las palabras en el medio. Podía incluso escuchar a alguien hablando atrás mío y entender lo que me estaba diciendo sin tener que mirarle los labios. Ese pequeño aparatito en mi oído me estaba cambiando la vida. Pero lo más loco, lo que más me sorprendió no fue en ese momento. Fue cuando salí del consultorio. Recuerdo que me despedí de la fonoaudióloga, me puse la campera, subí el cierre. ¡Wow! El cierre de la campera ha servido. Llegué a mi casa, me serví un vaso con agua. El agua, chocando con el vidrio del vaso, hace ruido. Las llaves en la puerta, mis pasos por el departamento. De repente el mundo estaba sonando. Ya sé lo que se estarán imaginando. Estaba esperando que vuelva a llover. ¿Cómo fue ese día? Empecé a imaginarme esa escena en mi cabeza. ¿Vieron esas películas que lo muestran como algo romántico? Así me lo imaginaba. El día que volvió a llover, me agarró en un auto camino a Mendoza. Iba en la ruta y de repente empecé a escuchar un tic, tic, tic sobre el techo del auto. Tardé unos segundos en darme cuenta de qué se trataba. Y pensé, ok, acá viene mi momento mágico. Pero no fue mágico. Para mí ese momento fue abrumador. Lo que empezó como una especie de danza de gotas sobre el techo del auto, en unos segundos se transformó en algo insoportable. Las gotas caían cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Empecé a pensar que eran piedras las que estaban chocando con el techo del auto. Fue demasiado para mí. Me saqué el audífono, no lo pude soportar. Incluso recuerdo que pensé, ¿esto es escuchar? ¡Qué decepción! Es horrible. Imagínense esto, o recuérdelo porque estoy segura que a alguno le pasó. Prenden el tele, el volumen está muy alto. Instintivamente lo primero que queremos hacer es apagarlo, que se calle. Lo apagamos, lo ponemos en silencio, incluso si no tenemos el control remoto en la mano, lo desenchufamos. Así sonaba el mundo para mí, un volumen muy alto. El mundo tenía un volumen de 100, todo sonaba al mismo tiempo. No había ningún tipo de filtro. Mi cerebro tenía que aprender a procesar todos esos nuevos sonidos. Fue un proceso arduo.
Pero algo que no les conté sobre mí es que trabajo en tecnología. Hablar de infraestructura, de inteligencia artificial, de algoritmos, es algo común para mí. Lo hago todos los días. Un día, jugando con una de estas aplicaciones que estoy segura tienen en sus teléfonos, a la que le hacemos preguntas cuando estamos aburridos, medio en broma le escribí: ¿cómo suena la lluvia? La respuesta era algo así como: la lluvia suena diferente según donde cae. En el techo como tambores suaves, en las hojas como susurros, en el asfalto casi metálica. ¿Querés que te ayude a identificarlos? Ahí estaba, otra vez una pregunta que me hacía pensar. La inteligencia artificial me podía ayudar a reconocer todos esos sonidos que yo me había perdido, que yo había olvidado. Pero acá viene la paradoja. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen alrededor de 500 millones de personas con algún grado de discapacidad auditiva. Pero solo el 10% tiene acceso a tecnología asistiva como la que uso yo. Y no es justamente porque no exista la tecnología, es porque los sistemas humanos no nos incluyen a todos. La tecnología se adapta a mí, los sistemas humanos no. La inteligencia artificial no está solo en mi teléfono, también está acá y acá, en los dos dispositivos que uso. En este momento, yo estoy acá parada contándoles mi historia, pero mis dispositivos están analizando el eco de la sala. Separan mi voz de los sonidos del fondo. Bajan el volumen de los murmullos. Ajustan las frecuencias en milisegundos. Y todo esto sin que yo tenga que hacer nada. De vuelta, la tecnología me incluye. Como se habrán dado cuenta, me gustan las preguntas. Y traje varias. Pero quiero que hablemos de inclusión. Y cuando hablo de inclusión, no me refiero a caridad, me refiero a justicia. Esas personas que no tienen acceso necesitan ser incluidas. Y ojo, porque yo no quiero romantizar la escucha. Muchas veces quiero apagar todo. Y de hecho lo hago. Este es el mundo en el que me levanto todas las mañanas. Un mundo en silencio. Y un mundo al que también me tuve que acostumbrar, porque yo no nací sorda. Pero me amigué con el silencio. Incluso hoy lo disfruto. Y este es el mundo que la tecnología me permite elegir. Es el mundo que la tecnología me permite romper barreras. Y a veces esa justicia de las que le hablo empieza con una simple pregunta. ¿Cómo te das cuenta que está lloviendo? Esa pregunta que hace 5 años atrás a mí me abrió las puertas del mundo que hoy habito. Pero les dije que les traje una pregunta a ustedes. Y los invito a que se tomen un segundo para pensar y si se animan a cerrar los ojos para escuchar la pregunta. ¿Cuántas personas a tu alrededor viven en mundos incompletos porque nadie les hizo la pregunta correcta? Porque a veces la inclusión empieza con algo tan simple y tan sencillo como asegurarnos que todos podamos escuchar la lluvia. Gracias.